El octavo taller Menara abordó las cuestiones de realidades, retos y oportunidades del codesarrollo en el contexto hispano-marroquí. Entonces, el programa se ha configurado de una forma como para que podamos obtener primero una contextualización de los retos del codesarrollo en este contexto, es decir, la emigración marroquí en el Mediterráneo y hacia España específicamente. Y luego hemos elegido centrar una mesa redonda específica en lo que es la inserción laboral y la integración de la comunidad marroquí en Andalucía. Y luego las tres mesas siguientes se han centrado en los aspectos teóricos y prácticos del codesarrollo en sí. Hemos invitado profesionales de migración y desarrollo, profesores universitarios e investigadores que han hecho estudios empíricos sobre proyectos subvencionados por la Unión Europea o por otras instituciones y que han trabajado sobre migraciones circulares, sobre migraciones de retorno, sobre proyectos de remesas sociales y de remesas productivas. Y hemos elegido también pues, establecer una cierta propuesta de los potenciales de la emigración marroquí en España y también de lo que podría ser una estrategia de codesarrollo hispano-marroquí. Por lo tanto, el seminario se ha insertado en una lógica de reflexión sobre cómo darle protagonismo a los migrantes marroquíes para que sean, digamos, los actores fundamentales del desarrollo en origen y en destino. Es muy importante esta idea. Hemos lanzado un debate sobre lo que es el desarrollo a través de los inmigrantes, y es un desarrollo que no se limita solamente al contexto de origen, sino también al contexto de acogida, porque tienen muchas cosas que aportar a nivel económico a través del empresariado inmigrante, a nivel social a través de sus asociaciones y a nivel también cultural, como es sabido. Personalmente considero que el codesarrollo es un término, digamos, polisémico y multiusos. Y digo multiusos en un sentido un poco peyorativo, porque existen diferentes actores, existen múltiples instituciones a nivel local, nacional, bilateral, multilateral, y cada institución adopta una definición diferente del codesarrollo. Primero, el codesarrollo tiene una carga bastante negativa en su significado, que viene del uso que se hizo en Francia a finales de los años 90 y que asoció el codesarrollo a retorno. Un retorno que se puede llamar voluntario, pero con ciertos criterios que son forzosos o forzados. Entonces, el codesarrollo se ha desarrollado en su definición durante los últimos años, llevando siempre esa carga negativa relacionada con el control, la prevención y la restricción de los flujos migratorios. Por lo tanto, nos encontramos, los investigadores que investigamos o trabajamos en estos ámbitos, nos encontramos con discursos diferentes, lógicas diferentes y múltiples usos del codesarrollo. Hay instituciones que ponen codesarrollo como una etiqueta simplemente para obtener subvenciones. Hay instituciones que siguen, digamos, la lógica general y oficial del codesarrollo, que es, si no es prevenir las migraciones, pues restringirlas.
O al menos, y esa es, digamos, la idea actual del codesarrollo, que lo positiva o intenta positivarlo, y que dice que el codesarrollo se utilizaría como una forma de generar desarrollo en origen para incidir en los factores que empujan a la emigración y que esa emigración sea una opción en vez de que sea una condición. Te voy a dar mi opinión, básicamente. No considero que sea una definición, digamos, exhausta, pero voy a hablar desde una cierta experiencia y recorrido en lo que es la definición o la perspectiva o el enfoque de codesarrollo a nivel institucional, a nivel práctico y sobre todo a nivel teórico. Yo siempre digo que existen dos opciones o dos enfoques del codesarrollo, uno heterodoxo y otro ortodoxo. Depende de desde qué posición estamos hablando, si representamos a una institución oficial o si pertenecemos más bien al mundo académico y al tercer sector. Como personalmente me sitúo más en el nivel académico y en el tercer sector, pues mi definición rompe un poco la lógica de acción y de actuación y de discurso de las instituciones oficiales. Y mi definición del codesarrollo sería, primero, darle protagonismo a los inmigrantes. Es decir, el codesarrollo como proyectos, como programas o incluso como políticas, aunque sería mucho hablar, serían entonces proyectos, programas o políticas que dan protagonismo a los inmigrantes para que puedan influir en el desarrollo de sus países de origen y de sus países de acogida o de asentamiento. Y se resume la idea en positivar las migraciones. Es decir, en vez de seguir viendo la migración como un problema, como un fenómeno que tiene ciertos efectos negativos en la opinión de los autóctonos de los países de recepción, ver la migración como algo positivo, porque existen numerosos efectos que son positivos y los conocemos. Y ahí es donde, en esos efectos positivos, es donde se centraría el trabajo que se haría mediante el codesarrollo. Es decir, aprovechar las remesas y los envíos monetarios de los inmigrantes para canalizarlos de forma a darle más estabilidad a sus familias, más estabilidad económica y social. También centrarse en lo que se llama las remesas sociales. Y eso lo solemos dejar de lado porque, desde luego, no entra dentro de los esquemas políticos. Aunque para construir actualmente la economía en la coyuntura actual, específicamente para llegar a lo que se llama economía del conocimiento, lo primero que tenemos que hacer es involucrar a esas personas que tienen experiencia y viven en dos contextos conectados. En este caso, el contexto español y el contexto marroquí. Darle protagonismo a los inmigrantes o migrantes formados en España y que conocen además sus regiones y su país de origen, eso ayudaría a que esos migrantes sean actores de cooperación científica, por ejemplo, de I+D, etcétera, y que a través de esos avances científicos se logre conectar la economía española con la economía marroquí y crear más empresas, digamos, sobre una base novedosa. Y aparte de lo que son las remesas sociales y los envíos monetarios, existe también el trabajo que hacen las asociaciones de inmigrantes. Las asociaciones de inmigrantes en España, por ejemplo,
quizás no tienen suficientes recursos y quizás tienen una estructura organizativa que no les ayuda a trabajar en el mismo, al mismo pie de igualdad con las demás ONGs grandes. Si ayudamos a estas asociaciones, si las apoyamos, si intentamos reforzar lo que es la capacitación de sus líderes, lo que conseguiríamos es que estas asociaciones puedan ser verdaderos actores del desarrollo en origen y verdaderos actores de integración en destino. Las ONGs francesas, por ejemplo, las que se llaman organizaciones internacionales surgidas de las migraciones, estas ONGs como Migration et Développement ya trabajan en Marruecos, en el Atlas marroquí, con suficiente experiencia y suficientes recursos técnicos y económicos como para incidir verdaderamente en el desarrollo de ciertos pueblos. Pero me consta que las asociaciones marroquíes en España todavía no llegan a ese nivel y todavía les faltan muchos recursos. Por lo tanto, resumo que codesarrollo sería invertir más dinero y esfuerzo entre los dos países. No digo que sea una inversión solamente de España, sino una inversión compartida y conjunta hispano-marroquí para darle protagonismo a los inmigrantes, centrándose en ciertos ejes que tienen una incidencia directa sobre el desarrollo. Retos hay muchos y dependen en gran parte de las realidades que se pueden diagnosticar actualmente en el contexto hispano-marroquí. Creo que la realidad más negativa es que todavía Marruecos y España no han establecido un diálogo sereno sobre sus conceptos de codesarrollo. El codesarrollo tiene que entrar fuertemente en la agenda pública hispano-marroquí. Lo está en la agenda española, específicamente la agenda de cooperación al desarrollo, de forma dubitativa, pero lo tiene que estar en la agenda bilateral hispano-marroquí y que ambos países lleguen a establecer una definición conjunta desde una lógica de cooperación horizontal y desde una lógica de compartir la gestión de las necesidades de una comunidad de inmigrantes y que son ciudadanos en común. La comunidad marroquí en España tiene numerosas necesidades a nivel social, a nivel de inserción laboral, a nivel educativo, y no podemos seguir trabajando con la lógica de que España se encarga de la integración y Marruecos se encarga de seguir vinculándose con su comunidad a través de programas de enseñanza del árabe, etc. Lo que estamos haciendo mediante estas dos políticas, esta doble política, es marear a los inmigrantes y sobre todo influir negativamente en su identidad y en qué es lo que quieren ser y cómo quieren serlo. Estoy hablando específicamente de los jóvenes marroquíes en España. Ese es el gran reto. Primero, sentarse a hablar y establecer unos criterios comunes. Una vez se haga eso, tendríamos, digamos, ciertas oportunidades. Y esas oportunidades, para mí, son los ejes fundamentales de cualquier política de cooperación hispano-marroquí. Aprovechar el trabajo que hacen los inmigrantes, las competencias que tienen los inmigrantes, para generar una cierta conexión con el origen y con el destino. Y hablaría, en este caso, de tres oportunidades específicas. La primera es el empresariado inmigrante. Los inmigrantes pueden ser empresarios tanto en Marruecos, si se les dan ciertas facilidades, y en España, si se les hace un cierto acompañamiento
y una cierta asesoría para que puedan crear sus empresas. Y si son empresas transnacionales, pues mucho mejor, porque conectarían las dos economías. El segundo eje y la segunda oportunidad es a nivel social. Es decir, que la movilidad humana entre Marruecos y España, si se aprovecha verdaderamente, se podrían lograr pues, unas ciertas transferencias de conocimiento de un país al otro, de unas instituciones a otras, y ese conocimiento sería la base de la innovación. Conocimiento más innovación más emprendimiento. Y luego el tercer eje y la tercera oportunidad es básicamente la gestión de las remesas. Existen todavía remesas informales que pasan por vías que no se conocen. Y entonces también se sabe que casi el 10% de las remesas recibidas por Marruecos proceden de España. Por lo tanto, hace falta todavía una cooperación en esta materia que hace que haya dinero por ahí perdido, digamos, y que no entra en los canales formales conocidos. Por lo tanto, si se aprovechan estos tres ejes, creo que una posible estrategia de codesarrollo hispano-marroquí lograría que Marruecos y España tengan verdaderamente unos puntos de conexión y de desarrollo compartido.